Cuando Jake Morrison me pidió que me alejara de él por enésima vez, de repente tuve una revelación. Resulta que yo era la protagonista secundaria un poco pesada de una novela romántica universitaria, siguiendo al protagonista masculino de un lado a otro como una sombra incondicional, sirviendo diligentemente como un obstáculo entre él y la protagonista principal enviada del cielo. Hasta que se comprometieron, fui hecha a un lado por el grupo de personajes principales. Dejada bajo la lluvia torrencial, tuve un accidente imprevisto y terminé mucho tiempo en el hospital. Después de enterarme de mi destino, me asusté tanto que inmediatamente agarré mi equipaje. Levanté 3 dedos y le juré al cielo: Jake Morrison, no te preocupes, me voy ahora mismo. Prometo que nunca más volveré a aparecer frente a ti por el resto de mi vida. No me interpondré en tu camino. Luna, ¿no puedes valorarte un poco más? Ya estoy tratando de mantener mi espacio y todavía insistes en quedarte aquí siguiéndome. ¿Acaso? Espera, ¿qué dijiste? Después de una larga pausa, Jake Morrison pareció finalmente procesar lo que había pasado. Se detuvo y se volvió hacia mí. Su tono se volvió serio. ¿Qué acabas de decir? Dilo de nuevo. El entorno de repente se volvió mucho más silencioso. Todos nos miraban en secreto. Todo el círculo social de élite sabía que me había estado acercando a Jake Morrison desde la infancia. A donde él iba, yo iba. Cuando aprendió a tocar el piano, yo aprendí violín en el aula de al lado. Cuando entró a la preparatoria Lincoln, lo seguí a la preparatoria Lincoln. Cuando eligió la rama de ciencias, yo también elegí ciencias. Todos decían que Luna era la sombra de Jake Morrison, que no podía separarse de él sin importar nada. Pero en la preparatoria, conoció nuevos amigos y empezó a cansarse de mi actitud. Me evitaba constantemente. Lo máximo que me decía era que me alejara. Luna, ¿no puedes ser más independiente? ¿Soy tu novio? ¿No puedes simplemente mantener un poco de distancia? Antes, siempre ignoraba las palabras de Jake Morrison. Sí, era bastante despistada. Después de que me llamaran la atención un par de veces, al día siguiente me recuperaba llena de energía y me acercaba a él alegremente otra vez. Pero ahora ya no podía hacer eso. Ya sabía que yo era el personaje secundario de la historia. ¿Qué podría ser más importante que cuidar mi propio bienestar? Ignoré la expresión de Jake Morrison, que mostraba un total desagrado, y fui a buscar mi equipaje, arrastrándolo hasta el centro del vestíbulo del hotel. Luego sostuve mi teléfono frente a él. Sincera y seriamente le dije: Mira, no te estoy mintiendo. Justo ahora ya reservé mi boleto de avión. Me vuelvo a la universidad de inmediato. Nunca te volveré a incomodar. Una mirada muy fría cruzó por su rostro. Por un momento Jake Morrison no dijo nada, hasta que la verdadera protagonista femenina, Sophie, se acercó y tiró de su brazo, murmurando quejas en voz baja. Solo entonces él giró la cabeza hacia un lado. Soltó una risa seca. Bien. ¿Recuerdas lo que dijiste hoy? Luna, vete de una vez. Una vez que te vayas, no vuelvas a buscarme. Rápidamente estuve de acuerdo. Me di la vuelta y arrastré mi maleta mientras salía corriendo. A la mañana siguiente estaba de vuelta en el campus. Mi compañera de cuarto todavía estaba durmiendo. Cuando asomó la cabeza por debajo de las sábanas y me vio, obviamente se asustó. Se frotó los ojos. Luna, ¿no se suponía que ibas a seguir a Jake Morrison en esas vacaciones de buceo en Hawái? ¿Cómo es que de repente estás de vuelta? No me digas que no pudiste encontrarlo. No podía culpar a mi compañera de cuarto por preguntar. El viaje de Jake Morrison se había mantenido en secreto para mí. Recientemente, había ganado un importante premio en una competencia internacional de matemáticas. Para celebrar, invitó a muchos amigos cercanos a un viaje. Más tarde, de alguna manera me enteré y lo seguí con mucho descaro. Comprando un boleto para el siguiente vuelo, rastreé el hotel a partir de las fotos en sus publicaciones de las redes sociales. Luego, tan pronto como entré, antes de que pudiera decir una palabra, me detuvo en la puerta. Luna, ¿qué haces aquí? ¿Te invité? ¿Es en serio? ¿Puedes simplemente regresar? Después de contarle a mi compañera de cuarto toda la historia, ella se rascó la cabeza. ¿Así que te regresaste directamente? Sí. Me agaché, empacando mi equipaje sin levantar la vista. Sí, estaba esforzándose tanto por apartarme. Si no hubiera regresado, habría sido una completa despistada de mi parte. Mi compañera de cuarto parecía totalmente confundida. ¿Te confundiste de planeta? Chica se rascó la nariz. Te ha alejado tantas veces. ¿En qué momento te rendiste de verdad? ¿No decías que Jake Morrison solo dice lo contrario de lo que piensa? Que es terco y complicado. Pero que si eres lo suficientemente persistente, eventualmente puedes ganarte su corazón. Mirando hacia atrás ahora, ¿qué tan tonto era ese pensamiento? Si hubiera podido ganarme su corazón,
¿No habría sucedido ya? Suspiré y agité las manos frenéticamente. Basta. Realmente he pasado página. Definitivamente. Definitivamente voy a mantenerme muy lejos de él. Mi compañera de cuarto bostezó. No te creo. Al momento siguiente abrió mucho los ojos. Saqué una solicitud de intercambio para estudiar en Inglaterra de mi estantería y escribí cuidadosamente mi nombre en ella, trazo a trazo. El profesor Foster había dicho que había un proyecto experimental allí que era perfecto para mí. Lo había rechazado sin siquiera pensarlo antes. Ahora estaba lista para intentarlo. Mientras tanto, el lado de Jake Morrison cayó en un silencio incómodo. Cuando Luna llegó, estaban en el vestíbulo del hotel, a punto de subir su equipaje. Alguien dudó. Luego sacó el número de una habitación que habían reservado en su teléfono y se lo entregó a Jake Morrison. Jake, ¿deberíamos conservar esta habitación para Luna o cancelarla? Antes de venir, habían estado discutiendo cuántas habitaciones reservar. Jake Morrison había mantenido una actitud fría y dijo que incluyeran a Luna también. Es solo una pequeña sombra a donde quiera que vaya. Tiene que acompañarnos. Definitivamente nos buscará. ¡Qué agobiante! Ahora, Jake Morrison miraba esta habitación justo enfrente de la suya. Se sintió aún más molesto. Recordó cómo esa chica había jurado cortar lazos con él por completo, y casi aplasta la botella de agua en su mano. ¿Conservarla para qué? ¿No dijo que iba a alejarse de mi vista por completo? Solo dejen que se vaya. ¿Por qué debería importarnos? Muchas personas se miraron unas a otras con incertidumbre, hasta que alguien se dio cuenta de que Jake Morrison estaba realmente molesto esta vez. Rápidamente dieron un paso adelante para calmarlo. Olvídalo, olvídalo. Creo que Luna solo estaba hablando por hablar. Te ha estado buscando durante tanto tiempo. Probablemente ni siquiera se haya ido todavía. Está esperando que vayas a convencerla. La expresión de Jake Morrison mejoró levemente. Resopló con actitud, pensando, ¿convencerla? Él nunca haría tal cosa. En menos de 3 días, Luna regresaría pidiendo disculpas por su cuenta. Así era ella. Ahora era temporada alta. Deberían guardarle la habitación. Les conté a mis padres sobre mis planes de ir a Inglaterra. Aunque estaban algo sorprendidos, no se opusieron. 4 días después, reuní todos los materiales y llené la solicitud. Se la entregué a mi asesora. Cuando la vio, se sorprendió al principio. Luego rápidamente se alegró. Finalmente tomaste una buena decisión, Luna. Nuestra universidad tiene muchos estudiantes allí. Todos se cuidan mutuamente. Así que no estarás sola. Te firmaré esto ahora y subiré los documentos a la red. Vuelve y empaca tus cosas. El vuelo es probablemente en aproximadamente una semana. Este grupo de estudiantes de nuestra universidad irá junto. Mi asesora era un gran nombre en la industria con estudiantes en todo el mundo. Dado que ella dijo esto, la atmósfera del equipo experimental debería ser bastante buena. Bajé la cabeza y dije suavemente que sí. Pensando de esta manera, salí de la oficina de los profesores con los materiales, sintiendo un poco de anticipación por mi próxima vida. Cuando bajé las escaleras, justo cuando estaba a punto de llamar a un taxi para ir al centro a comprar algunas cosas que necesitaba, alguien de repente me llamó. «¿Luna? ¿Qué haces aquí?» Me di la vuelta. Era un compañero de la carrera de Jake Morrison. En realidad, teníamos más o menos la misma edad, pero por alguna razón, a todos sus amigos les gustaba llamarme Luna. Esta persona tenía una buena relación con Jake Morrison. Originalmente se suponía que él también iría a Hawái, pero surgió algo con su familia en el último minuto, así que canceló su viaje. Se rascó la nariz y caminó hacia mí. «¿Luna? ¿Volviste temprano? Vi que Jake y los demás todavía están buceando allí. Parece que se lo están pasando genial. Publicaron mucho en las redes sociales. ¿No lo viste?» Yo no estaba interesada en esas cosas. Agité la mano, a punto de declinar cortésmente este tema, pero él ya había girado la pantalla de su teléfono hacia mí. Jake Morrison casi nunca actualizaba sus redes sociales antes, pero estos últimos días, por alguna razón, en el centro de mi visión, pude ver que había publicado muchas actualizaciones seguidas. En cada foto, sonreía felizmente. A veces miraba hacia abajo, organizando su equipo de buceo. A veces estaba sentado en la playa viendo el amanecer. Sin excepción, la protagonista femenina original estaba a su lado en cada foto. Los dos se molestaban en broma, riendo y charlando. Sonreí brevemente. Le devolví el teléfono a mi compañero y dije con naturalidad: «Qué bien que lo estén pasando». Él me miró con una expresión rara. Probablemente esperaba que me pusiera triste, o celosa, o que sacara mi propio teléfono para revisar obsesivamente cada foto. Eso habría sido lo normal para la Luna de antes.
Pero yo ya no era esa Luna. Le dije que tenía cosas que hacer, me despedí amablemente, y llamé mi taxi. Mientras esperaba en la acera, revisé mentalmente mi lista de compras. Una maleta mediana nueva, adaptadores de corriente para Reino Unido, un par de libros de texto en inglés que necesitaría para el proyecto. Cosas concretas, cosas útiles. El tipo de pensamientos que me mantenían anclada en el presente en lugar de flotar hacia conversaciones imaginarias con Jake Morrison. El taxi llegó. Me subí. Y no miré hacia atrás ni una sola vez. La semana siguiente fue la más productiva que había tenido en años. Sin gastar energía rastreando los horarios de otra persona, sin reorganizar mis planes alrededor de los de alguien más, sin revisar redes sociales esperando una señal de que era bienvenida, de repente tenía una cantidad absurda de tiempo libre. Lo usé todo. Compré la maleta. Empaqué con cuidado. Hice una videollamada larga con mis padres donde por primera vez en mucho tiempo hablamos de mis metas académicas en lugar de mis caídas emocionales. Mi madre lloró un poco. De alivio, creo. Mi padre se aclaró la garganta varias veces y dijo que le daba gusto que al fin estuviera poniendo la cabeza en su lugar. Mi compañera de cuarto me observaba con desconfianza creciente. ¿En serio estás empacando?, preguntó desde su cama, envuelta en su edredón. ¿Ves la maleta? ¿Ves la ropa? Sí, en serio estoy empacando. ¿Y Jake Morrison? ¿Qué tiene? ¿No te importa que esté publicando fotos con Sophie cada día? No respondí con sinceridad. Me importa que la etiqueta de mi nuevo abrigo me esté raspando el cuello. ¿Tienes tijeras? Ella me las lanzó con cara de incredulidad total, pero también había algo más en su expresión, algo parecido al respeto, aunque todavía no estaba lista para admitirlo en voz alta. Jake Morrison regresó del viaje un miércoles por la tarde. Yo lo sé porque me lo dijo alguien, no porque lo estuviera esperando. Mi compañera de cuarto, que claramente no había terminado de procesar todo, me lo mencionó casualmente mientras comíamos en la cafetería. Oye, vi que Jake y el grupo volvieron hoy. ¿Lo sabías? No dije, sirviendo más arroz. ¿No te importa? ¿Debería? Ella dejó sus palillos sobre la mesa y me miró fijamente por un momento largo. Luego los recogió y siguió comiendo sin decir nada más, pero noté que estaba sonriendo levemente hacia su plató. Lo que no le conté fue que sí me había enterado un poco antes, no porque lo estuviera rastreando, sino porque en nuestro grupo general de la universidad alguien había publicado una foto del grupo llegando al campus con maletas, comentando que el viaje a Hawái había sido increíble. Vi la foto por exactamente 3 segundos. Jake Morrison estaba en el borde derecho de la imagen, con la misma expresión de siempre, mirando hacia otro lado. 3 segundos. Cerré la aplicación y seguí empacando. El jueves, algo curioso ocurrió. Estaba en la biblioteca revisando los últimos detalles del proyecto experimental cuando mi teléfono vibró. Era un número que conocía pero que hacía tiempo no me llamaba directamente. Carter, uno de los amigos cercanos de Jake Morrison, el mismo que me había mostrado las fotos en el teléfono. Contesté. Luna, ¿sigues en el campus? Sí. ¿Qué pasa? Nada, solo. Oye, ¿podrías venir un momento a la cancha de básquetbol? Jake está. Hubo una pausa. ¿Jake está qué?, pregunté con calma. Está, de mal humor, peor que de costumbre. Pensé que quizás sí tú. Me detuve antes de que terminara la frase. Carter. Mantuve la voz tranquila y amable. No creo poder ayudar con eso. ¿Cómo que no? Siempre. Antes siempre. Ahora tengo cosas que hacer. Cuídate. Colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví a mis documentos. Mi corazón latió un poco más rápido durante unos segundos. Lo noté, lo reconocí y lo dejé pasar. Era solo un hábito antiguo. Los hábitos tardan en irse. Eso no significaba que tuviera que seguirlos. El viernes, Jake Morrison apareció en mi edificio de clases. No lo busqué. Simplemente estaba saliendo del aula después de una clase de análisis matemático cuando lo vi al final del pasillo. Él también me vio. Por un segundo, ninguno de los dos hizo nada. Yo fui la primera en moverme. No en dirección a él. Simplemente giré hacia la derecha, hacia las escaleras, y bajé sin apresurar el paso. Escuché detrás de mí que alguien llamaba mi nombre, pero no era con la voz de Jake Morrison. Era otro compañero saludando desde lejos. Le respondí con la mano sin voltear. Esa noche, ya en mi cuarto, mi compañera de cuarto me miró con los ojos muy abiertos. ¿Sabes que Jake Morrison estuvo preguntando por ti hoy? ¿Ah, sí? Carter le dijo a alguien que Jake está raro desde que volvió, como que espera verte aparecer en algún lado y nunca apareces. Me quité los audífonos y la miré. ¿Y? Ella abrió la boca, la cerró,
Luego se recostó en su cama mirando el techo. Nada, es que... soltó una risita corta. Supongo que no esperaba que fuera tan fácil para ti. No es fácil, respondí con honestidad. Solo es necesario. El sábado me llegó la confirmación oficial del programa. Fecha de salida, 14 días. Grupo de estudiantes de nuestra universidad. 11 personas. Coordinadora del proyecto. La doctora Ellis, de quien había leído varios artículos y cuyo enfoque me parecía brillante. Lo leí 3 veces. Luego lo imprimí, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo delantero de mi mochila. 14 días. Había una parte de mí que sabía que en algún momento antes de irme, el mundo alrededor de Jake Morrison notaría que yo ya no estaba girando en su órbita, y que cuando eso pasara, algo iba a moverse. No sabía exactamente qué. No me importaba demasiado. Lo que sí sabía era que para cuando pasara, yo ya estaría en otro continente, en otra ciudad, trabajando en algo que por primera vez en mucho tiempo era completamente mío. Y esa idea, por pequeña que fuera, me daba más energía que cualquier cosa que hubiera sentido en años. 10 días antes del vuelo, mi compañera de cuarto, Iris, tomó una decisión unilateral. Voy a ayudarte a empacar, anunció un domingo por la mañana, sentándose en el borde de mi cama con una taza de té y una expresión de total determinación. No porque crea que no puedes sola, sino porque si no te ayudo, sé que te vas a llevar 4 ediciones distintas del mismo libro de referencia y vas a olvidar los cargadores. La miré. Tenía pensado llevar 3 ediciones. Exactamente. Dio un sorbo de té. Siéntate. Vamos a hacer una lista. Así fue como Iris pasó de ser mi compañera de cuarto a ser, sin ceremonia ni declaración formal, mi aliada. Me ayudó a organizar qué ropa era práctica para el clima de Inglaterra en esa época del año. Investigó por su cuenta los barrios alrededor del campus asociado al proyecto y me mandó por mensaje una lista de supermercados, librerías y una cafetería que según las reseñas tenía el mejor té de la zona. Imprimió un mapa físico, en papel, porque dijo que los teléfonos se quedan sin batería en los momentos más inconvenientes. No tienes que hacer todo esto, le dije. Lo sé, respondió. Por eso lo estoy haciendo. No supe qué contestar. Me quedé mirando el mapa y sentí algo cálido y extraño en el pecho. Creo que era gratitud. La clase de gratitud que da cuando alguien hace algo por ti sin que hayas tenido que pedirlo, sin que hayas tenido que merecerlo de ninguna manera especial. El martes, Sophie me buscó. No era algo que hubiera anticipado. La protagonista femenina principal de la historia y yo no teníamos casi ningún punto de contacto. Nos cruzábamos en los pasillos del campus con la incomodidad educada de 2 personas que saben que existen la una para la otra, pero prefieren no profundizar demasiado en por qué. Me encontró en la cafetería durante el almuerzo. Se sentó frente a mí sin preguntar. Puso sus manos sobre la mesa con cuidado, como si estuviera midiendo el peso de lo que iba a decir. Luna, ¿tienes un minuto? Tengo todo el almuerzo, respondí, sin hostilidad. Sophie era, objetivamente, exactamente lo que uno esperaría de la protagonista principal. Amable de manera genuina, con ese tipo de belleza que no parece esforzarse, y con una expresión habitual de honestidad ligeramente inconveniente. En este momento, esa expresión apuntaba directamente hacia mí. Escuché que te vas a Inglaterra. Sí. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé todavía. Depende del proyecto. Probablemente 1 año. Quizás más. Sophie asintió despacio. Luego dijo algo que no esperaba. Creo que es una muy buena decisión. La miré. ¿Sí? Sí. Bajó un momento los ojos hacia sus manos. Sé que la situación entre tú y Jake ha sido complicada durante mucho tiempo. Y sé que parte de esa complicación tiene que ver conmigo, aunque yo no lo haya buscado. Levantó la vista. Solo quería decirte que me alegra que estés haciendo algo por ti. No por él. No por nadie más. Hubo un silencio. Yo podría haber dicho muchas cosas. Podría haber sido cortante. Podría haber sido fría. Podría haber fingido que no entendía de qué hablaba. En cambio dije, gracias, Sophie. Ella asintió una vez, se levantó, se fue. Me quedé mirando mi bandeja un momento, luego seguí comiendo. Pero algo pequeño dentro de mí se había acomodado en un lugar más tranquilo. El miércoles fue el día en que Jake Morrison apareció directamente frente a mí. No en un pasillo que pudiera evitar, no al final de una cancha donde pudiera doblar hacia otro lado, sino en la puerta de la biblioteca, en el momento exacto en que yo salía con 3 libros bajo el brazo y los audífonos puestos. Me los quité con calma. Lo miré. Él me miraba. Era la primera vez desde Hawái que estábamos cara a cara con suficiente silencio alrededor como para que cualquier cosa que dijéramos importara.
Jake Morrison no era el tipo de persona que se veía incómoda fácilmente. Tenía esa clase de presencia que llena los espacios sin esfuerzo, que hace que la gente se reorganice a su alrededor sin darse cuenta. Pero en este momento, parado frente a la puerta de la biblioteca con las manos en los bolsillos, había algo ligeramente descolocado en él, como un cuadro colgado 1 centímetro torcido. ¿Estás evitándome?, preguntó. No respondí con sinceridad. Estoy ocupada. Carter me dijo que te llamó. Sí, le dije que no podía ayudar. Jake Morrison me miró con una expresión que no supe identificar completamente. No era enojo. No era exactamente confusión tampoco. Era algo más parecido a la sensación de buscar algo en el lugar de siempre y encontrar el espacio vacío. ¿Cuándo regresas de Inglaterra?, preguntó finalmente. Esa pregunta me sorprendió. No porque no esperara que se enterara, sino por el tono. Sin frialdad. Sin el sarcasmo habitual. No lo sé todavía, respondí. Quizás 1 año. Quizás más. Una pausa larga. ¿Y eso noté? Empezó. Se detuvo. ¿Qué? Nada. Volvió a meter las manos en los bolsillos. Su expresión se cerró de nuevo hacia su posición habitual. Que te vaya bien. Se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé parada un momento en la puerta de la biblioteca con mis 3 libros. Luego me puse los audífonos y fui hacia la parada del autobús. Esa noche le conté a Iris. Ella escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego preguntó. ¿Y cómo te sentiste? Pensé en eso. Como si hubiera pasado un examen del que no sabía que me estaban tomando, dije. Finalmente. Iris sonrió. El jueves terminé de armar la maleta principal. La cerré. La pesé. 3 kilos por debajo del límite. Iris aplaudió brevemente desde su cama. Esa misma tarde, guardé en mi mochila de mano el mapa que Iris había impreso, los documentos del programa, y una libreta nueva que todavía no había abierto. En la primera página escribí una sola línea, solo para mí. Lo que empieza aquí no tiene nada que ver con lo que dejé allá. La cerré. La guardé. Y entonces, sin buscarlo, recordé el vestíbulo del hotel en Hawái. Jake Morrison diciéndome que me largara. Yo levantando 3 dedos hacia el cielo y prometiendo que nunca más aparecería frente a él. En ese momento lo había dicho con el corazón acelerado, con la urgencia de quien acaba de descubrir que su vida tiene un final escrito y necesita reescribirlo a toda velocidad. Pero ahora, sentada en mi cuarto con la maleta cerrada y el vuelo a 9 días, me di cuenta de algo. Había cumplido esa promesa. No por miedo, no huyendo, sino porque en algún punto entre aquel vestíbulo y esta habitación, había dejado de necesitar el permiso de nadie para ocupar mi propio espacio. Y lo más extraño, lo más inesperado de todo, era que Jake Morrison, el chico que me había pedido que desapareciera de su vida más veces de las que podía contar, era ahora el único que seguía apareciendo en la mía. En los 9 días que quedaban antes del vuelo, Jake Morrison apareció 4 veces. No de manera dramática, no con grandes declaraciones, simplemente aparecía. En la cafetería cuando yo desayunaba, en el pasillo del edificio de ciencias cuando salía de clase. Una vez, inexplicablemente, en la librería del campus, mirando una sección de libros que yo sabía perfectamente que no le interesaba porque eran atlas geográficos. Cada vez, yo lo saludaba con normalidad. Intercambiábamos 3 o 4 frases sobre nada importante. Y seguía con lo mío. Cada vez, él se quedaba parado un momento más del necesario antes de irse. Iris lo documentaba con la seriedad de una científica de campo. Martes, cafetería, 9 minutos me informó una noche, marcando algo en su cuaderno. ¿Estás llevando un registro? Alguien tiene que hacerlo. Levantó la vista. Miércoles, pasillo de ciencias, 4 minutos. Hoy librería, 12 minutos. Va en aumento. Iris. Te digo que algo está pasando en esa cabeza dura. Puede ser. Doblé la ropa que tenía en las manos y la puse en la maleta. Pero ya no es mi problema descifrar qué. Iris cerró su cuaderno. Me miró con una expresión seria. ¿Y si te dijera que sí lo es? Te diría que el vuelo sale en 8 días y que tengo cosas más interesantes en qué pensar. Ella suspiró, pero también sonrió. El viernes Carter me buscó de nuevo. Esta vez en persona, no por teléfono. Me encontró saliendo de la oficina de mi asesora con los últimos documentos firmados. Se veía ligeramente incómodo, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera y una expresión de alguien que fue enviado a hacer algo que preferiría no estar haciendo. Luna. Oye, ¿tienes un segundo? Depende, dije con amabilidad. ¿Me vas a pedir que haga algo relacionado con Jake Morrison? Carter abrió la boca. La cerró. Eso era un sí. Carter. Mantuve un tono tranquilo. Jake tiene mi número.
Si necesita decirme algo, puede escribirme directamente. Es que, ya sabes cómo es él. No va. Lo sé, asentí. Y antes eso significaba que yo daba el paso por él. Ya no funciona así. Lo dejé ahí parado y seguí caminando. No fue fácil decirlo. Quiero ser honesta sobre eso. Hubo un momento, un segundo muy breve, en que quise voltear y decirle a Carter que sí, que claro, que le dijera a Jake lo que necesitara, que yo escuchaba, que siempre escuchaba. Ese impulso todavía existía. Simplemente ya no tenía permiso para tomar decisiones. El sábado ocurrió algo que no anticipé. Estaba en el parque cerca del campus, sentada en una banca con mi libreta, haciendo una lista de preguntas que quería hacerle a la doctora Ellis cuando llegara a Inglaterra. Era una mañana fría y despejada, el tipo de mañana que se siente como un comienzo aunque no sea 1 de mes ni lunes. Jake Morrison se sentó a mi lado, sin avisar, sin preguntar. Se sentó con los codos sobre las rodillas y miró hacia el lago un momento antes de hablar. ¿Por qué Inglaterra? Lo miré de reojo. Estaba mirando el agua. Porque el proyecto experimental está ahí, respondí. ¿Y si hubiera estado en otro lado? Habría ido a ese otro lado. ¿Y si hubiera estado aquí? Habría hecho el proyecto aquí. Una pausa. Entonces no es que estés huyendo. La palabra me sorprendió. No la dijo con crueldad. La dijo casi como una pregunta que se hacía a sí mismo en voz alta, tratando de encajar piezas que no terminaban de entrar. No respondí. Nunca dije que me fuera huyendo. Dije que me iba. Jake Morrison no respondió de inmediato. El viento movió las ramas sobre nosotros. Alguien paseaba un perro a lo lejos. La mañana siguió siendo exactamente lo que era sin preocuparse por nosotros. ¿Cuánto tiempo? Dijo finalmente. No era pregunta. Era algo diferente. Como si estuviera calculando una distancia. Ya te dije. Probablemente 1 año. Quizás más si el proyecto va bien. ¿Y si va muy bien? Entonces me quedaría más. Otro silencio largo. Jake Morrison se pasó una mano por el cabello y exhaló lentamente. Luna. Mi nombre en su boca tenía una textura diferente a la habitual. Sin el cansancio de antes. Sin la impaciencia. Yo no. Se detuvo. Esperé. No lo ayudé. No terminé su frase ni le ofrecí una salida fácil. Simplemente esperé, con la libreta sobre mis piernas y la pluma en la mano, como alguien que tiene todo el tiempo del mundo, aunque en realidad tenga un vuelo en 6 días. Jake Morrison no terminó la frase. Se levantó, dijo que te vaya bien, por segunda vez en su vida, y se fue. Yo volví a mi lista de preguntas para la doctora Ellis. El domingo, Iris me hizo el favor más grande que alguien podría hacerme en esa semana. Me llevó a comer fideos al restaurante de su tía, a 20 minutos del campus, completamente alejado de cualquier lugar donde pudiera cruzarme con alguien que conociera a Jake Morrison. Comimos durante 2 horas. Hablamos de Inglaterra, de su proyecto de tesis, de una película que las dos queríamos ver, de absolutamente nada importante. Fue perfecto. El día antes del vuelo, Jake Morrison me escribió. Un mensaje, solo uno, a las 11:40 de la noche. ¿A qué hora sale tu vuelo mañana? Lo leí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. Me quedé mirando el techo. El problema con ser la persona que siempre perseguía era que también eras la persona que siempre respondía. Inmediatamente. Entusiastamente. Con un mensaje 3 veces más largo que el que habías recibido. Esa era la mecánica. Esa era la dinámica que había definido los últimos años de mi vida. Agarré el teléfono. Escribí. Temprano. Lo pensé un momento. Lo envié. Apagué la pantalla y cerré los ojos. No supe si respondió algo más porque me quedé dormida antes de volver a revisar. El día del vuelo amaneció gris y con algo de viento. El tipo de clima que en otra época me habría parecido un mal presagio. Iris ya estaba despierta cuando sonó mi alarma. Tenía café listo. Me miró con la expresión seria y cariñosa de alguien que no quiere decir adiós pero lo va a hacer bien de todas formas. El grupo de estudiantes de mi universidad que viajaría juntos se encontraría en el aeropuerto a las 2 de la tarde. Eran las 10 de la mañana. Tenía tiempo de sobra. Estaba cargando mi maleta hacia la puerta del cuarto cuando mi teléfono vibró. Luego volvió a vibrar. Luego una vez más. Iris levantó una ceja. ¿Jake Morrison? No respondí. Agarré el asa de la maleta. Luna, dijo a Iris con suavidad. Míralo. Lo miré. 3 mensajes. Enviados con pocos minutos de diferencia, lo cual para Jake Morrison, que podía pasar semanas sin escribirme nada, era casi equivalente a haber corrido los 3 kilómetros hasta mi edificio. El vuelo es a las 2, ¿verdad? Carter me lo dijo. Voy al aeropuerto. Espérame. Leí los 3 mensajes. Sentí algo moviéndose en mi pecho.
algo que reconocí perfectamente porque lo había sentido muchas veces antes, solo que esta vez lo miré de frente sin dejar que tomara el volante. Levanté la maleta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Iris. Irme al aeropuerto, respondí. El vuelo no me espera. El aeropuerto estaba lleno de un ruido suave y constante, el tipo de ruido que tienen los lugares de tránsito, donde todo el mundo va hacia algún lado, y nadie está del todo presente en el lugar donde está parado. Iris me acompañó hasta la entrada. Me dio un abrazo largo, sin palabras, del tipo que lo dice todo. Luego me miró a los ojos y dijo, «Mándame un mensaje cuando aterrice». Lo primero que haga, prometí. Se fue. Yo entré. Encontré al grupo de estudiantes de mi universidad sin dificultad, 11 personas reunidas cerca de los mostradores de facturación con maletas y expresiones de esa mezcla específica de nervios y emoción que da irse lejos por primera vez. La coordinadora del grupo, una estudiante de posgrado llamada Valentina, me saludó con una sonrisa amplia y me integró a la conversación de inmediato. Facturé mi maleta. Guardé mi documento. Me colgué la mochila al hombro. Y entonces lo vi. Jake Morrison entró por las puertas automáticas del aeropuerto con el paso de alguien que ha corrido o ha manejado demasiado rápido o ambas cosas. Tenía el cabello ligeramente desordenado, lo cual en él era casi un evento histórico. Recorrió el vestíbulo con la mirada hasta que me encontró. Caminó directo hacia mí. El grupo de estudiantes a mi alrededor siguió conversando. Valentina dijo algo sobre los tiempos de abordaje. Alguien hizo una pregunta sobre el peso del equipaje de mano. La vida ordinaria siguió su curso exactamente como hace siempre, indiferente a los momentos que la gente cree que son enormes. Jake Morrison se detuvo frente a mí. Respiraba con un poco más de esfuerzo de lo normal. Me miró. Yo lo miré. «¿Llegaste?», dije. «Te dije que venía». «Sí». Ajusté la correa de mi mochila. «¿Qué necesitas, Jake?». Era la primera vez que le hacía esa pregunta directamente. «No». «¿Qué pasa?». «No». «¿Estás bien?». «No». La docena de variaciones amortiguadas que había usado durante años para no incomodarlo. «¿Qué necesitas?». Simple. Directa. Con la implicación silenciosa de que lo que necesitara tendría que decirlo él mismo, porque yo ya no iba a adivinarlo. Jake Morrison abrió la boca. La cerró. Miró brevemente hacia un lado, como si el techo del aeropuerto pudiera ayudarlo, y luego volvió a mirarme. «No quiero que te vayas», dijo. Las palabras cayeron en el espacio entre nosotros con un peso diferente al que habrían tenido un mes atrás. Un mes atrás las habría recibido con el corazón a 1000 por hora. Habría buscado inmediatamente la forma de quedarme, habría construido una historia entera alrededor de esas 5 palabras para convencerme de que lo justificaban todo. Ahora las escuché, las procesé, y respondí con honestidad. «¿Por qué?». Él frunció el ceño levemente. «¿Cómo que por qué?». «Es una pregunta sencilla. ¿Por qué no quieres que me vaya?». Jake Morrison se pasó una mano por el cabello. Era un gesto que yo conocía, señal de que estaba incómodo, de que estaba en territorio donde no sabía cómo moverse. Antes, cuando lo veía así, yo suavizaba la conversación. Le daba una salida. Llenaba el silencio para que él no tuviera que hacerlo. Esta vez esperé. «Porque», exhaló, «porque desde que volviste de Hawái todo es diferente. Porque buscas un atlas geográfico en la librería y de alguna manera termino en la sección de geografía sin saber cómo llegué ahí. Porque me di cuenta de que durante años me molestaba que siempre estuvieras ahí, y resulta que lo que me molesta de verdad es que ya no estés». El aeropuerto siguió siendo ruidoso. Los altavoces anunciaron algo en 2 idiomas. Valentina se acercó brevemente para avisarme que en 20 minutos pasaríamos al área de abordaje y se alejó de nuevo con discreción. 20 minutos. Lo miré. Al Jake Morrison que había pasado años diciéndome que me fuera y que ahora estaba parado frente a mí en un aeropuerto diciéndome que me quedara. Al mismo chico en una situación completamente invertida. «Jake», dije con calma. «Hace unas semanas, en Hawái, me dijiste que me largara. Me dijiste que una vez que me fuera, no volviera nunca más». Él no desvió los ojos. «Lo sé. Y yo me fui. No porque me lo pidieras, sino porque era lo correcto para mí». «Lo sé», repitió, más bajo. «Este vuelo también es lo correcto para mí». Hice una pausa. «No me voy por ti. No me quedo por ti. Hace tiempo que dejé de tomar decisiones en función de lo que tú hicieras o dijeras o sintieras. Y eso», señalé el espacio entre nosotros. «Eso no es una amenaza. Es lo más sano que he hecho en años». Jake Morrison no respondió de inmediato. Lo que cruzó por su cara no fue enojo ni alivio ni ninguna de las cosas que habría esperado. Era algo más parecido a reconocimiento. Como alguien que por fin ve con claridad algo que lleva tiempo frente a sus ojos.
¿Hay algo que yo pueda decirte que cambie algo? Preguntó finalmente. Pensé en eso con honestidad. No hoy, respondí. Hoy hay un vuelo y yo voy en él. Pero Jake, si en algún momento tienes algo real que decirme, no lo mandes con Carter. No lo dejes a medias en una banca del parque. Dímelo tú, directamente, cuando estés seguro de lo que es. Él asintió despacio, una sola vez, serio. ¿Y si para entonces ya no quieres escucharlo? Lo miré. Eso dije con suavidad, ya no depende de ti saberlo de antemano. Los altavoces volvieron a sonar. Valentina hizo una señal desde el grupo. Era la hora. Me acomodé la mochila en el hombro, lo miré una última vez, y dije, cuídate, Jake. Me di la vuelta y caminé hacia mi grupo. No volteé, no porque no quisiera, sino porque había aprendido, en estas semanas extrañas y difíciles y más honestas que cualquier otra de mi vida, que voltear no siempre es valentía. A veces voltear es solo el hábito de necesitar confirmar que alguien todavía está ahí, mirándote. Y yo ya no necesitaba esa confirmación para saber que valía la pena mirar hacia adelante. El avión despegó a las 2:43. Me senté junto a la ventana. Abajo, la ciudad se fue haciendo pequeña de la manera en que siempre se hace pequeña desde el aire, de golpe, y luego un poco más, y luego tanto que ya no puedes distinguir ningún edificio en particular. Solo luz y geometría. Abrí mi libreta. Leí la línea que había escrito antes de salir. Lo que empieza aquí no tiene nada que ver con lo que dejé allá. La leí 2 veces. Luego abrí una página nueva y empecé a escribir las preguntas para la doctora Ellis. Hubo un tiempo en que yo era el personaje secundario de la historia de alguien más. Lo hacía sin darme cuenta, con la dedicación silenciosa de quien cree que el amor se demuestra en la distancia que recorres hacia otra persona, no en la que recorres hacia ti misma. Nadie me lo enseñó así, simplemente así fue como aprendí, y durante mucho tiempo confundí persistencia con valor, y seguir con querer, y quedarme con pertenecer. Lo que nadie me dijo es que el momento en que empiezas a escribir tu propia historia no se anuncia. No viene con música, ni con una revelación dramática en un vestíbulo de hotel. A veces viene en forma de maleta, a veces en forma de solicitud de intercambio que rechazaste durante meses y un día simplemente firmas. A veces viene en forma de conversación de 20 minutos en un aeropuerto, donde por primera vez en años hablas sin pedir permiso para ocupar espacio. No sé qué pasará con Jake Morrison. No sé si lo que dijo hoy significa algo que dure o algo que se disuelva en cuanto yo deje de ser la ausencia que lo incomoda. Y lo más extraño, lo más liberador de todo, es que ya no necesito saberlo para estar bien. Lo que sí sé es esto. La persona que mereces ser no es la que persiste hasta ser aceptada, es la que se conoce lo suficiente como para saber cuándo quedarse y cuándo seguir adelante, y que toma esa decisión desde la claridad y no desde el miedo. Ese es el único personaje principal que vale la pena ser. El tuyo.